personas que han usado la hidroxicloroquina como enfermos reumáticos o personas con lupus han sido menos recurrentes a tener COVID. Así que sobre eso vamos a hablar mañana. Así que a la doctora Ibeca hago esa aclaración que nos ha pedido. Como dije, está con nosotros el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Como siempre, ministro, un placer recibirle. Esta guerra comercial con Costa Rica, habíamos hablado hace un momento, que pone en evidencia pues lo desastroso que han sido para nuestro sector agropecuario estos tratados de libre comercio. Y solamente hablaba del caso Tico. Costa Rica nos está importando 500 millones de dólares en productos agropecuarios, mientras solo nosotros estamos exportándole a ellos 30. Esa asimetría es casi una constante que ha hecho que el peso de nuestro sector agropecuario esté en niveles de bajos históricos. Don Augusto Valderrama, bienvenido como siempre a Next Noticias. Bueno, hay un problema de audio con él. Vamos a corregirlo. Ahí está. Está con nosotros el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama. Acá ahí tenemos un tema de audio. Vamos a corregir este pequeño inconveniente para hablar con él exactamente de todo lo que está pasando en nuestro sector agropecuario. Y hay muchos sectores esperando esta posición del ministro. Sobre todo apoyando esta posición porque es la primera vez, a pesar de esos realmente esos desprecios que nos ha hecho Colombia recurrentemente. Es la primera vez que un gobierno dice hasta aquí. Y yo creo que es un buen primer paso para subsanar 20 años de atrasos, de desprecios, de detrimento de nuestro sector agropecuario en esa manía que hubo de estar firmando tratados de libre comercio a diestra y siniestra. Mira, Fernando, en un mundo como este, nosotros tenemos que entender con claridad que la comida es un bien estratégico para un país. Y que el crecimiento, por ejemplo, en países como la República Popular China, países en desarrollo como la India, todos los demás países en África, ellos van a necesitar cada vez más alimentos y cada vez va a haber menos disponibles. Por eso que los organismos internacionales y financieros incluso están proponiéndonos que nosotros tenemos que por lo menos cuatriplicar la producción de alimentos por país. Nosotros vamos en algunos rubros vamos bien, pero en la mayoría no vamos bien. ¿Por qué? Porque tenemos que combinar tecnología, financiamiento, mercado, precio. Entonces, nuestro sector ha sufrido de todos esos problemas, además de competencia desleal. Ahora sí, don Augusto Valderrama, buenos días. Buenos días, Fernando. Disculpa, a veces tenemos problemas técnicos ahí con la conexión de todo. Pero bueno, sí, muy bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, dice el dicho. Así es, un abrazo para ti, para el ingeniero Isabel Blandón. Es un honor estar siempre con ustedes en este importante programa de opinión y que realmente eleva el debate político en este país. Y así que siempre los escucho y los pongo como ejemplo de elevación del debate. Ahí mira, nosotros... A ver, adelante, el tema lechero, yo creo que es solamente la punta del iceberg de lo que ha sido esos tratados de libre comercio. Y solamente estamos hablando de un país, de Costa Rica. 20 explotaciones lecheras de Costa Rica, 26, tienen permiso para exportar su producto a Panamá. Es decir, ¿cómo uno puede desarrollar un sector tan estratégico como la leche con este hándicap? Bueno, lo que ustedes señalan, y yo lo estaba escuchando totalmente acá, lo que planteabas tú, el profesor Blandón, es cierto, nosotros hemos tenido una política de globalización y de apertura en la parte defensiva del sector panameño de la producción nacional muy débil. Nos ha faltado defensores y delanteros en el equipo. Y nosotros, después de 22 tratados firmados, estábamos negociando con el de China, que quedó pendiente, nosotros exportábamos antes de los tratados casi 1.200 millones de balboas en bienes, y después de 22 tratados estamos exportando
a malas penas 600 millones. O sea que en ese proceso de globalización hemos perdido la capacidad de exportar casi el 50%. Espérate, 50%, Augusto, ministro, que quiero que quedemos claros, porque de esos 600 millones, ¿cuánto es banano? Que es casi un rubro correcto, aparte. Ahí tienes rubros como banano, tienes caña de azúcar, tienes productos del sector marino, harina de pescado, etcétera, que son en realidad productos del sector agropecuario, es muy poco. Y importábamos 3.000 millones de balboas, casi 4.000, y hoy estamos importando 12.000 millones de balboas, donde gran parte, casi alrededor de los 4.000, 5.000 millones son productos del sector agropecuario. Entonces se dio una apertura definitivamente que golpeó al sector agropecuario y donde las importaciones, y acuérdense que cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se nos exigió reconocerle el sistema de salud y fito y zoosanitario a Estados Unidos, inclusive situaciones que originaron la renuncia del hoy presidente Cortizo, cuando cedimos la soberanía agroalimentaria y nos igualamos, y en los gobiernos posteriores se hizo reconocimiento igual al resto de los países. Por eso que nosotros tenemos una gran cantidad de plantas aprobadas a nivel mundial, y los productores con muy buen juicio llamaron a la UPSA la autopista de las importaciones, donde se facilitó, no se cumplían los requisitos de riesgo país, no se recibían los servicios fito y zoosanitarios, y sobre todo de inocuidad. Y la planta, ya cuando el funcionario iba a viajar, ya llevaba el permiso de aprobación de planta. Hoy en día nosotros tenemos una situación muy delicada con el COVID. Con el caso de los costarricenses, el problema es un problema técnico desde el punto de vista de que a ellos se le venció el 30 de junio el periodo que tenían para pedir la autorización que ofrece el país importador como soberano a las empresas que están importando, y ellos quedaron totalmente deshabilitados, ya que no cumplieron con la normativa de pedir la renovación de esos permisos. Por eso que esto no es una guerra comercial en sí, sino que se incumplió de parte de Costa Rica con ese proceso ordenado por la OMC, y que la UPSA de manera responsable y las unidades del Ministerio de Salud y del Ministerio del MIDA, con el apoyo de Defensa del Mercado del Ministerio de Comercio, actuaron de manera responsable. Ahora, es cierto, nosotros tenemos con ellos una situación muy delicada. Nos importan 500 millones de balboas al año. Nosotros apenas le exportamos 30 millones de balboas al año, y hemos venido insistiendo y hemos tenido varias reuniones con el Ministerio de Agricultura, de Comercio, la última vez que vino el presidente de Costa Rica, Panamá, donde nosotros señalábamos que esto era un trato desfavorable, asimétrico, y que nosotros queríamos tener una balanza comercial mucho más favorable. Tienen más de 10 años que no nos aprueban las plantas, siempre hay una excusa, y definitivamente Costa Rica ha utilizado una política de apertura, entre comillas, pero siempre busca una excusa para que en realidad el comercio real no se dé. Ahora, con esta situación, nosotros, y por instrucciones del presidente Cortizo y el equipo de gobierno, y sobre todo en esta pandemia, hemos tomado una posición de defender la producción nacional, en el sentido de que se cumplan con las normativas que exige el país, y nosotros vamos a iniciar. En este caso de los productos sensitivos, como leche, carne de res, carne de cerdo, primero tiene que hacerse un análisis de país. ¿Cuál es el riesgo país? Si tú tienes enfermedades restrictivas al comercio internacional, si tú tienes alguna situación en tu producción agropecuaria de plagas, etcétera, que pueden afectar nuestro patrimonio fito y zoosanitario. Y después que se aprueba, entonces el país se va a la aprobación de las plantas. Aquí nosotros nunca habíamos utilizado por muchos años la necesidad de defender nuestro patrimonio zoosanitario y fitosanitario y la iniquidad de alimentos. Así que en este sentido nosotros estamos reorientando la política comercial. Nosotros pensamos que hemos jugado mal
y que nosotros tenemos que usar en este momento de pandemia, de crisis, donde tenemos más de 500.000 de desempleados, un sistema de usando las normas de la OMC y utilizando el poder que nos da nuestra Constitución y nuestra ley en cuanto a defender la inocuidad de alimentos y la soberanía agroalimentaria y sobre todo la salud fito y el patrimonio agropecuario del país, a enderezar nuestras relaciones comerciales y buscando beneficios para los panameños. No puede ser que en este país sea más fácil importar, Sí. se haya importado una gran cantidad de productos que han hecho daño al sector agropecuario a diestra y siniestra sin tomar en cuenta los intereses. Todo país serio, responsable, lo del primer mundo, tienen una política de defensa de su producción nacional y sobre todo los productos sensitivos. Don José Blandón con nosotros. Buenos días, don Augusto. Un placer conversar. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? Un abrazo. Bien, bien. Me alegro escucharlo con ese tono tan sensato y en defensa del sector agropecuario. Creo que es una posición correcta. Lo que quisiera decirle es que mantengamos esa medida hasta que no tengamos un acuerdo. Porque los ticos son especialistas en decir, levantemos y después hablamos. No, primero hablamos, tenemos un acuerdo y después levantamos. Porque el sector lechero nuestro es un sector sumamente sensible. Y usted lo conoce perfectamente bien, hay grandes inversiones que están haciendo nuestros productores en materia de lechería, en materia de tecnología, en materia, usted lo sabe perfectamente, el hato lechero es de alto nivel de costo de inversión, y además, no solamente Costa Rica, nosotros estamos trayendo productos lácteos que no son lácteos realmente. Que no son ni siquiera lácteos. No son ni siquiera lácteos, entonces creo que es una política correcta. Pero yo quería hacerle una pregunta, señor ministro. Le felicito por esa posición que sé también que comparte el presidente Cortizo y usted. En materia de la legislación que propuso el presidente Cortizo a partir del 1 de julio, que hablaba de los parques agrotecnológicos, ¿cómo anda ese proyecto de ley? Porque todavía no he visto que el proyecto haya salido del Ejecutivo hacia la Asamblea Nacional. Sí, profesor, ahí está una comisión donde está el Ministerio de Comercio, el Ministerio del MIDA, el ministro consejero Salcedo. Estamos trabajando, ya está en los últimos detalles. Y la idea efectivamente es la de, con los agroparques, establecer un mecanismo de superación tecnológica, sobre todo de producción con tecnología de punta, dar el apoyo en cuanto a recursos humanos y poder crear clústeres de producción donde nosotros podamos nuclear alrededor de eso tecnología, último sistema de manejo, etcétera, y podamos exportar. Nosotros tuvimos la semana pasada en Chorrera viendo el clúster que se ha formado en cuanto a la exportación de piñas. Y verdaderamente salimos muy motivados. Hemos desarrollado una piña que se está exportando desde el punto de vista único por vía aérea. Está lista ya para vender 8 días en el mercado europeo y se está pagando al doble de la piña normal. Se está en este momento de pandemia exportando piñas hacia Turquía, Europa, Estados Unidos, China, y podemos desarrollar una tremenda capacidad. Y igualmente lo importante de los clústeres en cuanto a agroparques de valor agregado, nosotros tenemos que salir de que el productor reciba solamente 8 o 10% de la utilidad de su alimento que produce por no tener transformación, y tenemos que agregar valor. Ahí podemos formar procesamiento de piña, de mermelada, de empacar, y esa es la idea de los agroparques. Posiblemente se pueda hacer uno en Chorrera, Capira, se está hablando otro en Los Santos, que hay una también exportación de productos, y la idea es eso. Nosotros tenemos que aumentar, profesor, la tecnología. En caso de la leche, yo estuve en una cooperativa que para mí es modelo de organización en Panamá, y se lo pongo a todos los productores, que es Coleche. Coleche tiene una fábrica de alimentos, actualmente tiene un préstamo de 6.5 millones del Banco Nacional para una nueva planta de alimentos. Tienen al mejor experto en alimentación, de nutrición para ganado lechero de México que viene a Panamá, y han podido en este periodo incrementar la producción de leche, bajar los costos en más de 7 centavos por litro, han aumentado la producción, la capacidad
de generación de cría, disminuyendo el periodo en que quedan preñadas las vacas, y van produciendo el 97% de la leche de grado A y el 49% de la leche de todo el país. Tienen su planta de alimentos, su distribución de productos, y están ya preparando un proyecto para hacer su propia planta de envase de leche. Yo pienso que ese es el nivel de productividad que nosotros queremos. En el arroz ya tenemos la posibilidad y están haciendo unas granjas modelos con el ICA, donde podemos llegar de 108 quintales por hectárea a nivelación con láser 120, 150 quintales, y con riego podemos llegar a 200 quintales, y hay ya fincas en Panamá que lo están obteniendo con posibilidades de 2 cosechas por año. Eso nos pone prácticamente a nivel mundial en la producción de arroz. Igualmente en cebolla, nosotros tenemos el promedio está por 500 quintales por hectárea en Natal. Hay una señora Aracelis Azcárraga, ingeniera de riego, que ha establecido un sistema donde tenemos aproximadamente 1.500 quintales por hectárea. Igualmente leche, nosotros en leche en grado C tenemos aproximadamente 4 o 5 litros, y ya tenemos razas Girolando y otras que podemos llegar a 12, 19 litros por leche. Ese es el futuro del sector, la alta tecnología, la eficiencia, la productividad, y Panamá tiene un tremendo potencial. Yo he estudiado en Israel, hablé con los israelitas que han estado en Panamá. Nosotros dice, ojalá tuviéramos las condiciones que ustedes tienen de cantidad de agua increíble. Lo que tienen que buscar sistemas sostenibles, sistemas prácticos, y poder apostar a la tecnología en el agro. Y yo sí te digo a ustedes, y se lo digo a la sociedad panameña, el modelo tradicional de crecimiento, de generación de empleo a través del sector terciario se ha agotado en este momento. Yo creo que sí. Tenemos problemas con zona libre, tenemos problemas con el sector bancario, el sector turismo y otros sistemas están afectados por el valor del dólar y también por la situación de ahora. Un gran ganador de esta pandemia es el sector agropecuario, pero tenemos que ser inteligentes, dejar afuera el paternalismo, el juegavivo, y trabajar seriamente, como usted lo ha dicho, en la producción, en la tecnología, y tenemos ejemplos claros en Holanda, en Israel y otros países, inclusive al lado, Costa Rica. Costa Rica está exportando aproximadamente 12.000 a 13.000 millones en bienes, cuando nosotros solamente estamos exportando 600. Tenemos una capacidad de generar empleo. Un empleo en el sector terciario, dado a la alta tecnología, está en 500.000 a $1 millón, mientras que generar un empleo en el sector agropecuario anda alrededor de 50.000 balboas. O sea que podemos lograr que el sector agropecuario se convierta en este momento en un motor de desarrollo y de activación en esta pandemia, y sobre todo garantizar la alimentación en este duro momento, porque yo todavía pienso que mucha gente no ha visualizado lo que realmente representa esta pandemia para el mundo. Todos nos escandalizamos con la bomba que explotó y el nitrato de amonio en el Líbano, pero lo que está pasando es muchísimo más grave que lo del Líbano, la cosa que la mente no está acostumbrada a ver este problema. Yo sí llamo a la unidad de todos los panameños, llamo a la sensatez de todos los panameños, llamo a unir esfuerzos de mentes creativas y productivas. Es fácil criticar todas las mañanas todo lo que se hace o no se hace, pero construir en este momento tan duro y difícil es duro, pero tenemos que tener la valentía, crecernos como panameños, como seres humanos, y echar adelante. Y yo veo el sector agropecuario optimista, veo a la gente contenta. En 5 meses no hemos dejado de abastecer y la gente está trabajando. Se ha aumentado en esta pandemia la superficie de arroz, solamente eliminando las importaciones malsanas que se hicieron de Guyana y que tanto daño hicieron al productor y beneficiario. Ministro, permítame, ministro, una intervención para hacer una pregunta. Mi teoría de que usted mantenga la lucha a favor del sector lechero en Panamá es porque eso le devuelve un nivel de optimismo, ¿no?, hacia el futuro, lo que vamos a hacer. Pero cuando le hablaba de la ley de los parques, es porque nosotros en Panamá tenemos experiencia, por ejemplo, Panamá Pacífico, no solamente de traer cosas, sino de ensamblar, producir valor agregado en el país, que nosotros, el canal no solamente sea un tránsito de contenedores, sino que en Panamá se produzca mercancía para exportar.
En el caso del sector agropecuario, ministro, lo que nosotros necesitamos son estos parques en áreas estratégicas del país para que ellos sean una especie de dínamo que permita el cambio tecnológico, asegurando mercados e ingresos y simultáneamente a eso una política dirigida a elevar el nivel de rentabilidad de las empresas agrícolas y pecuarias, no solamente del agronegocio, sino del pequeño y mediano productor, que es el que genera 2 o 3 empleos. Por eso que la leche es tan importante. Usted sabe perfectamente, porque usted es un hombre del campo, la leche es la alcancía de los productores. Con él es que él financia a los demás. Por eso, para mí, la lucha por esta situación con Costa Rica es una lucha vital, porque me renueva mi capacidad de decir, bueno, ahora sí vamos para allá. Profesor, tenga la plena seguridad y todos los productores que en esta lucha vamos a mantener en alto ese deseo de que el sector agropecuario se reivindique. A nosotros nos da tristeza con más de 5.000 productores de leche grado C, cuando se rebajaron los aranceles y se permitió la importación de leche que no es leche, leche que viene prácticamente sin ningún tipo de especificaciones y a competir deslealmente, cuando esos más de 5.000 productores, como usted lo señala, profesor, viven de ese producto. Tenemos que elevar su capacidad productiva. Estamos en reuniones con la Nestlé para ver cómo elevamos. En muchos años se ha mantenido el sector lechero de provincias centrales grado C estancado. Queremos hacer los centros de acopio, de aumentar la capacidad. Ya estamos teniendo una reunión casualmente hoy con el viceministro Rognoni y la Embajada de Estados Unidos para una importación de vacas lecheras directamente para poder aumentar la productividad de forma rápida y buscar alternativas que los panameños honestamente y responsablemente lo hacen todos los días y no molestan al gobierno. Yo voy a la feria de Monagrillo, a de la lechera, y nadie te pide un puesto de trabajo, nadie te pide nada. La gente solamente pide que no los jodas y que los ayudes. Exacto. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que esta lucha, mira, después de la lucha por la recuperación de la quinta frontera, yo no he visto tanta unidad en este momento como la lucha de la reivindicación del sector agropecuario en la lucha con Costa Rica. Hay comunicados de los ganaderos del interior, ganaderos al rescate, la UNPAP, los productores de coleche, los productores de provincias centrales, todos los productores de ganado, de cerdo, etcétera. Igualmente la Cámara de Comercio, inclusive la CONEP, ayer sacó un comunicado defendiendo nuestra soberanía y el derecho de encontrar un trato justo en nuestras relaciones internacionales en este momento donde tenemos que generar empleo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, profesor, de que tenemos que buscar y en ese sentido aprender de la experiencia y hacer del sector agropecuario un sector productivo. Tenemos que competir internacionalmente y la eficiencia y la tecnología está ahí, está disponible. Estamos ahora mismo reunidos con la FAO, tecnificando todo lo que es la parte informática del ministerio. Ya posiblemente tengamos la plataforma donde tenemos incluidos todos los productores. Ya tenemos una reunión con la Embajada de Estados Unidos, con ICA y FAO para un sistema geoespacial con AIGEDEL para tener todas las siembras de Panamá vía satélite, y el embajador en Washington nos ha conseguido el apoyo de la NASA con la parte satelital y también tenemos el apoyo de la AIG para pronto tener todo lo automatizado, la parte agrícola, rubro por rubro, productor por productor. Así que esa es la vía, profesor. Es difícil, pero en este momento tan duro, usted viera las satisfacciones que nos da en los cambios que estamos haciendo desde el punto de vista tecnológico, y se está aprovechando esta pandemia para dar saltos que jamás hubiéramos dado en un tiempo de normalidad. Y yo pienso que los productores si han resistido tanto y tienen un alma luchador y echar para adelante, yo pienso que en este momento van a redoblar esfuerzos y van a tener un compromiso de hacer de este sector, y es el momento un sector pueda tener un impacto, y sobre todo que el sector más pobre de este país está en el sector rural. El 80% del PIB lo tenemos en la ciudad de Panamá y Colón.
Sí. No podemos seguir con esa desigualdad y esta pandemia lo que ha hecho es desnudar las desigualdades que tenemos nosotros, que tienen nuestros países de América Latina y del mundo, y en las cuales tenemos que salir con nuevas políticas desde el punto de vista social, económico, para que nosotros podamos tener una sociedad mucho más igualitaria, igualdad en oportunidades. Exacto. Y que podamos llegar a toda esa gente que ni siquiera le llega $1 diario en su ingreso. Don Augusto Valderrama, gracias por esta entrevista y sobre todo aclarar pues, qué es lo que realmente está sucediendo con Costa Rica, que del otro lado de la frontera pues están hablando de guerra comercial. Y bueno, usted está explicando por qué se han dado esas restricciones, unos permisos no renovados, pero un buen primer paso hacia la defensa del agro que debe ser, pues yo creo que la labor primordial y de lo nocivo que han sido estos tratados de libre comercio con los diferentes países. José. Muchas gracias, señor ministro. Así es. Pues gracias a ustedes y que pasen un bonito día. Igualmente. Gracias por todo el apoyo que de ustedes al sector agropecuario se les agradece de corazón. Así es.